Salud. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Sabor a Queer. Acabo de descubrir que estoy con mi madre. ¿Cómo estás, mamá? Muy bien, hijo. Qué divertido, ¿eh? Qué divertido es esto de lo de la astrología y demás, ¿eh? Porque estábamos hablando ahora, Alba y yo, y estábamos descubriendo que eres Escorpio. Escorpio, ascendente Capricornio, luna en Leo y parece que tu madre también. Mi todo madre eso. es exactamente igual. Wow. ¿Qué hacemos con esto, tía? Pues no lo sé. Preséntamela. Estamos aquí un poco en plan constelación de repente, ¿sabes? Ay, no es la primera vez que me pasa en No, todo no. este trayecto que llevo. Estamos un poco en ese mood. Total. Bueno, Alba Flores, bienvenida a Sabor a Queer. Tenía muchas ganas de que vinieras aquí. Yo Tenía también. muchas ganas. ¿Sí tenías He ganas? sido muy oyente yo de este podcast. Qué guay, qué guay. ¿Qué te parece? Me gusta mucho. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Me entero de un montón de cosas que no conocía. Realmente te felicito muchísimo. Ojo, gracias. O sea, aquí tenemos una gente maravillosa que nos acompaña y que yo aprendo un montón de toda la gente que se sienta y es como a veces pienso que es una excusa perfecta, ¿no? Como para poder tener una conversación con alguien que a lo mejor de otra forma, pues sí, nos podríamos ver en un lugar, en un evento, lo que fuera, pero como que sentarnos y tomar algo aquí y hablar de la vida y del arte y demás es como, no sé, es como bonito en esta fantasía de espacio. Sí, como que se genera algo acogedor y también, aunque también yo he oído muchos en los que explicáis cosas muy complejas Sí, tía. y que se aclaran de una manera muy sencilla. Entonces, es una labor preciosa. Qué guay, pues nada, a ver, estamos contigo hoy a ver si nos aclaramos de algo de la vida. Yo creo que sí, por lo menos como eres mi madre, seguro que se van a mover muchas cosas en este ratito. Para mí, lo más importante es que tú estés a gusto. Y la primera pregunta, o lo que me venía un poco pensando antes de empezar, es esta idea de, joder, has hecho tantas entrevistas y tantas conversaciones sobre la peli, ¿no? Que estás presentando Flores para Antonio, que es un documental sobre la figura de tu padre, Antonio Flores. Y, joder, claro, hablamos de Antonio Flores como una figura, pero es tu padre. Entonces, ¿cómo gestionas esto de hablar en público y tener conversaciones sobre él y sobre un proyecto artístico? O sea... Bueno, es que yo creo que ya con la decisión de como exponer en la peli toda mi búsqueda personal de mi padre, pues ya está. Ya hemos roto la barrera, ¿no? Desde ese momento. Entonces... la verdad es que ya después de eso es como que me lo tomo con bastante naturalidad. De todas maneras, algo que hemos descubierto en el documental es que mi familia desde siempre, y sobre todo mi padre, tenía mucho esto, ¿no? Como mucha naturalidad para, aunque estuviese delante de unas cámaras y de una persona que le está entrevistando, explicarse como si estuviese en el salón de casa y como que no había mucha diferencia, ¿no? Mucho entre su persona pública y su persona privada. ¿Y crees que hay algo bonito de eso? Yo creo que hay algo muy bonito de eso, porque al final es como hay muchos artistas que se dan a conocer por una imagen o por una idea de sí mismos que luego tienes como que sostenerla, ¿no? Mientras que si eres como más... Yo lo estoy copiando, ¿eh? Sí, yo creo ¿no? que sí, creo que antes de todo esto tenía yo más diferencia y ahora es como que lo voy integrándolo más, ¿no? De hecho, durante toda mi vida he hablado así en privado, siempre hablaba como de Alba Flores y Alba González. Ajá. Y creo que ahora las estoy empezando a mezclar un poco más. Está bien también separar, ¿eh? O sea, como que tenía sentido en una época de mi vida separarlo y ahora estoy pudiendo como integrar más las dos personas, ¿no? O sea, no tener que elegir entre una y otra tanto o elegir un poco más cómo me comporto. Cada día un poco inspirada en mi padre, cada día también porque si no, o sea, yo creo que ya voy a vivir así toda mi vida, entonces... Claro. Voy asumiéndolo ya y sí, ya o sea, está. dejadme en paz, Exacto. yo soy así y ya está. Sí. Punto. O sea, claro, es que Flores, claro, al final... No sé si hay alguien de los que nos esté escuchando que pueda no conocer o no tener el contexto y también lo pensábamos en plan, claro, desde una generación y más, pues muchas maricas que escuchan este podcast, pues obviamente tienen el contexto de las folclóricas, que somos siempre súper fans de las folclóricas, Claro. ¿no? Pero hay toda una generación también pues de gente Gen Z o de gente que ha nacido más allá de los 90 que a lo mejor no es consciente del impacto de un apellido como el que tú llevas y de tu familia, ¿no? Y me preguntaba, en plan, si un alien llegara a España y tuviera que
ver el documental de repente y entender como un poco todo el lore Flores, Esa fue una de las ¿no? pautas que trabajamos Para al el empezar a hacer documental, el ¿no? documental, como, vale, pues ¿cómo le explicamos a un extraterrestre o a alguien de otro país que no nos conozca para nada? De hecho, Isaki en una... no me acuerdo dónde estaban, en un festival, creo que en el Festival de Granada, cuando fue a presentar, preguntó como si había alguien que no conociera, entonces... como que justo antes le habían presentado al novio o la novia de alguien que venía de Estados Unidos y no sabía, y entonces dijo, por si acaso, es como si en la familia de Elvis Presley, dijo, todo el mundo saliera cantante también, ¿no? Exacto. Y, Claro. y todo el mundo se dedicara al rock y fuesen todos cantantes y artistas. Entonces, bueno, me imagino que hay algo como de mítico, de leyenda, ¿no? Que tiene mi familia, que eso también lleva como a muchas cosas muy... ¿no? Como que en un mito, en una leyenda, ahí todo el mundo puede volcar lo que le dé la gana. Ujú. Y Muchas eso es un poco raro proyecciones, ¿no? porque... También. Sí, total. Bueno, absolutamente. Es que Claro. estar expuesto precisamente a que proyecten sobre ti lo que les dé la gana. Exacto. Pero no deja de ser, si quitas todo eso, es una familia gremial de artistas, Ujú. ¿no? Como lo son los Morente o como lo son, ¿no? Como tenemos eso. Ujú. Yo creo que si mi abuela no hubiese tenido tantísimo éxito y luego ese éxito, ¿no? Como que nos hubiese regado al resto de los Flores, Exacto. habría dado igual, nos habríamos seguido dedicando al arte. Seguramente como con menos éxito, pero no creo que hubiésemos hecho otra cosa, ¿no? Mira, mi abuelo, por ejemplo, la historia de mi abuelo, el Pescadilla, o sea, yo creo que desde mi tatarabuelo ya era guitarrista, mi bisabuelo también, mi abuelo, todos sus hermanos, como que, es el Pescadilla porque vivían también de vender pescado, pero seguían tocando la guitarra Artistas. 4 horas todos los días. Exacto. Porque era su cosa. Claro, era como su esencia, ¿no? Que luego la fama pasa o no pasa. Claro. Pero el artista lo eres, o sea, que da igual un poco si vives de ello o no. Bueno, al final es artista y es tu forma de estar en el mundo, ¿no? Sí, la cosa es que hay luego está el capitalismo que te obliga a sobrevivir de una manera u otra. Hay gente que tiene que renunciar, ¿no? La gente que no llega a poder vivir de esto, hay mucha gente que tiene que renunciar a ello o que se convierte en una parcela muy pequeñita de su vida y en un hobby porque no puede vivir de ello. Pero vamos, yo creo que la vocación artística es independiente de el éxito que se tenga. Efectivamente. Una de las cosas que me gustó el otro día cuando estuvimos en el estreno del documental y decías, claro, es que al final todos estamos juntos en esto porque es tu familia, obviamente, pero ha sido una visión tan pública y habéis siempre compartido tanto todo con el público que al final el público es un personaje más de tu vida, ¿no? Sí, porque es absolutamente. como, no eres la vecina del quinto, es una persona que has vivido en público y que tu vida ha sido comentada y proyectada, como dices, por un montón de gente, ¿no? Y es curioso, lo pensaba también mientras veía el documental, que tenéis como esta cosa, bueno, la gente que luego opine lo que quiera, pero como los Flores de gente muy... Bueno, yo conozco a Elena, es la única... O sea, mi prima. Que es maravillosa, un besito, Elena. Es maravillosa. Pero tenéis esta cosa como de gente súper maja y natural que podría en otros casos leerse, ahora que se habla tanto de los Nepo Babies, ¿no? De estos... Pues de esta gente que viene pues siendo hija de, que ya aprovecha su fama y tira para adelante, ¿no? Sin embargo, creo que hay algo como dentro de vuestra familia, de vuestra forma de enfrentar el artisteo, ¿no? Que al final es un poco lo que dices tú, como somos artistas, que es como, es que me da igual, es que aunque yo mañana no fuera famosa, yo seguiría haciendo esto, ¿no? Bueno, es que creo que hay alguna condicionante importante, que es que no paramos de currar. O sea... quiero decir, con más privilegios puede ser, con más oportunidades también puede ser, Claro. pero hemos sido una familia que no hemos parado de currar desde mi abuela, mi abuelo, mis tías, mi padre, mi prima Elena, yo, mi primo, ahora Guillermo también. No hemos parado, o sea, somos muy concienzudos en ese sentido, o sea, no paramos de trabajar, no, pero porque nos gusta, quiero decir, y porque nos gusta hacer cosas que tengan un valor, que
que estén cuidadas, que, ¿no? Que tenemos una dignidad en ese sentido. Y yo creo que ahí hay una diferencia igual con otra gente que bueno, pues que decide como no... Coger otra Sí, carreterita más coger otra rápida. carretera. Yo creo que eso hace que la gente también se sienta más cercana a nosotros. Ujú. Porque en algún lugar, aunque no sepa nuestro día a día, yo creo que se debe transmitir que estamos ahí todo el día currando. Exacto. Y eso genera cierta cercanía. Pero también te digo que el hate también es más cercano, ¿eh? Claro. O Por sea, esa sensación de confianza también, ¿no? total. De que yo te puedo decir lo que quiera porque como eres Total. pública y conozco, o creo que conozco tu vida, Claro. por lo que se ha contado, pues puedo opinar tranquilamente de todo lo que sea. Es verdad que el hate es menos. Ujú. Yo siento que mi familia es muy querida, la verdad, más querida que odiada. El hate es mucho menos, pero el hate también es con muchísima cercanía. Es como de ser de un pueblo pequeño. Claro. Realmente es como los flores. Bueno, los flores son que no vean las flores, ¿sabes? Claro. Pues es Sí, con como muy esa- cercano. Sí, Sí. sí. Y luego, una cosa, por ejemplo, en tu caso, que yo no sé si la gente o lo has contado más veces o tal, y si yo estoy equivocado o no, que tú te has currado muchísimo y te has preparado muchísimo hasta dar los pasos como artista y como, sobre todo mucho como actriz, ¿no? Antes de dar el paso en meterte a currar, ¿no? Hablando de nuevo un poco de esta idea de poner en valor o ocultar como tu origen, ¿no? Es como que creo que en tu caso, y dime si es diferente, tengo la sensación de que has sido muy consciente de ello. Aquí ya te estoy hablando como si fuera tu vecina, ¿vale? Sí. Como muy consciente de ello y por eso te has preparado a la altura de no voy a coger y como yo me llamo Alba Flores, mañana me meto en no sé qué proyecto y sino que concienzudamente te has preparado como actriz un montón de años. Bueno, yo es que compartimos gente en común, ¿no? Pero esto es Hombre. como lo que a mí me ha llegado por tu Hombre, parte. desde luego, hubo una época de mi vida que estaba, o sea, que estaba realmente, sobre todo al principio, ¿no? Cuando dije, vale, pues yo quiero actuar. Claro, evidentemente, claro que me llegaba la exigencia, ¿no? Sobre todo de fuera, porque Claro, esto claro. es siempre muy importante. A mí mi familia nunca me ha exigido nada, a diferencia de otras familias, ¿eh? O sea, desde dentro yo solo he recibido mucho apoyo, menos cuando me decían que lo que tenía que hacer era cantar, ¿no? Pero casi siempre después de eso venía el apoyo de haz lo que tú quieras, ¿no? Ujú. Entonces, desde dentro no, pero es verdad que desde fuera, claro que se sentía esa presión, claro que se sentía esa exigencia. Sí. Y durante mucho tiempo, sobre todo al principio, luego ya fui madurando y entendiéndolo de otra manera porque nadie puede vivir bajo las expectativas de los demás. Imposible. Y no sé, tenemos derecho a ser como somos tranquilamente, pero hasta que entendí eso, sí que es verdad que hubo un momento en mi vida que estaba obsesionada con la excelencia. O sea, no es que tenga que ser buena, es que tengo que ser excelente. Y me voy a formar a fondo, voy a estudiar a fondo, voy a echarle todas las horas del mundo mundial a convertirme en una artista excelente. Ujú. Y ahí era peor artista de lo que he sido después. Claro. Te machacabas mucho más por la idea a lo mejor de que tengo que ser la mejor, Una o tengo que hacerlo. tensión. Claro. Y es que el arte también no es cualquier cosa. Quiero decir que el gozo, el disfrute, la espontaneidad, ¿no? La imperfección. La imperfección, fluir, ¿no? Como la confianza, todo eso forma parte de no solo de ser buen artista para ti mismo, sino de que le llegue al público algo grato de compartir, Ujú. ¿sabes? Y yo creo que es algo que has conseguido increíblemente con personajes que al final han sido míticos, ¿no? O icónicos absolutamente, ¿no? En plan, el personaje de Vis a Vis, de Sarai, ¿no? Sarai, Nairobi en La Casa de Papel, o sea, como has conseguido algo que era muy complicado, ¿no? Es decir, Por ejemplo. ha sido suerte, o sea, eso me refiero, conseguir personajes icónicos Ah, no es nada sencillo. ¿Crees que ha sido una cuestión también como un poco como de suerte, de coincidencia, de gusto, de buenas decisiones tomadas, de esperar al momento adecuado? no. O sea, no lo sé. Yo no sabía que estaba haciendo personajes icónicos. Bueno, mi amor, Ya, eres pero muy no, icónica. lo sé, pero no lo sabía. O sea, yo cuando me llega el papelito, ¿no? Y digo, Sarai,
Vale. Entonces yo me pongo a construir desde la artesanía, no desde intentar petarlo, ¿sabes? Digo, vale, pues voy a hacer un jarrón, ¿no? Entonces, ¿cómo es este jarrón? Vale, esto es así, esto es asá, aquí le voy a poner tal. O sea, desde el gusto como por la creatividad, en lo minucioso y en que funcionara dentro de todo el cuadro, ¿no? Claro. Y ya está. O sea, luego yo nunca he tenido el control sobre si se convertía en icónico o no. Es como que creo que también ha caído en gracia. También creo que he tenido la suerte de estar en proyectos que eran como suponían como una diferencia en cada momento. Sí. Luego he hecho otros que no han pasado, que han pasado sin pena ni gloria, pero Sí. creo que el factor suerte es importante, pero claro, que la suerte te pille poniéndole cariño a lo que Exacto. haces, ¿sabes? Eso sí. Currando con amor. Sí, poniéndole Sí. cariño. Yo en eso sí que, digamos que cuando ya sustituir la exigencia por el amor a las cosas bien hechas, ya el regalarme, ¿no? Como disfrutar de la artesanía, de la profesión, ahí me fue mejor. Y yo creo que en este caso, por ejemplo, la peli, que la gente la tiene en cines y luego entiendo que saltará a plataformas más adelante, Flores para Antonio, la podéis ver, no deja de ser también eso, ¿no? Como un ejemplo más de cómo enfrentas tú el arte desde ese lugar de amor, ¿no? Como una especie de carta de amor también. Sí, o sea, mira, yo quería hacer simplemente un homenaje a mi padre y una celebración de su vida y su obra, y luego pues Isaac y Elena vinieron con la propuesta de, porque después de haber tenido conversaciones, de haberlos tenido ya un rato como ahí sentados en la familia, ¿no? Lo que vieron que era más interesante y más el hilo potente del que tirar era mi propia búsqueda de él personal, y yo pues bueno, tiré para adelante, pero a ver, ¿lo he hecho como artista o lo he hecho como persona? Claro, es una mezcla, ¿no? Es una mezcla. No lo puedes disociar una cosa de Lo he la hecho otra. como persona pues, y me he puesto ahí delante de la cámara como persona, pero creo que detrás estábamos tomando decisiones lo más artísticas posibles. Claro. O sea, que has puesto tu vida a favor de una creación artística, que no deja de ser un documental, una creación artística, ¿no? Sí, 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 y de hecho buscábamos que fuera así, ¿no? O sea, Claro. para mí no tenía sentido, ¿no? Como por la personalidad de mi padre, no tenía sentido hacerle un documental al uso. Necesitaba que tuviese como poesía, por decirlo de alguna manera. No te voy a hacer muchas más preguntas de aquí porque yo creo que las habrás respondido todas, pero te quería preguntar, ¿hay alguna pregunta que en las 400 entrevistas que ya llevarás te han hecho? ¿No te han hecho? ¿No te han hecho? No te han hecho. Uy, a ver. Esa es una Qué buena difícil, pregunta. qué difícil. En plan de... A ver, ¿Cuál es tu me talla de hace trabajar. zapatillas, por ejemplo? Un ¿Sabes? Esta 40. no creo que te la hayan hecho. No, Un 40. eso no lo han hecho, un 40. Así que me parezca a mí interesante. No lo sé, es que me han preguntado muchas cosas. Claro. Hay una amalgama de... La gente yo creo que a veces no es consciente, ¿no? De lo que implica hablar de un tema. Mira, te voy a una vez, te otra voy a vez. dejar muerta Venga, dale. con la pregunta que me ha venido. Creo que nadie se ha atrevido a preguntarme cómo de sola me he podido sentir yo en la vida. Esa es una buena pregunta. Muy Pues íntima. Te la acabas de hacer. Me la acabo de hacer. Como buena Scorpio. Sí, claro, andando. Y yo diría que sí, que he tenido muchos momentos de sentirme muy sola, ¿no? Porque en esta dificultad como de poder hablar con mi familia de todo esto, ¿no? De esconder yo mi duelo, de no saber tampoco cómo vivirlo, no tener hermanos, tener solo a mi madre, no tener a mi padre. Y pese a tener un montón de gente ofreciéndome su compañía y que me quiere mucho y me quiere bien, qué fuerte, no quita para que en muchos momentos sí que me haya sentido muy, muy sola, y como con una sensación de mucho desamparo. Pero creo que eso es más como una cosa que estaba en mi mano solucionar que fuera la circunstancia real en la que vivo. Yo creo que eso, no sé, me siento muy identificado. Porque cuando tienes a gente alrededor, como bien dices, que te quiere, que te cuida y que aparentemente pues todo tendría que funcionar
normal o como sentirte acompañado y demás y tal y cual, hay una parte, ¿no crees que hay una parte también como de elección, ¿no? De decir, uff, es que no sé si puedo sostener el amor que me están ofreciendo o no sé si puedo sostener la vulnerabilidad que puede salir de romperme también frente a los demás. Y también el miedo a perderlo, ¿no? Ujú. También el miedo a tenerlo y luego perderlo. Claro, Que en mi caso claro, tiene mucho sentido. totalmente. Y antes de que pase, pues ya me machaco No yo. me voy a implicar mucho, Claro, ¿no? Porque luego las cosas desaparecen y dejan dolor, ¿no? Exacto. Pero eso es condenarse. Y supongo que en este proceso ha tenido que ser bastante fuerte el volver al archivo, ¿no? Que además hay un montón de archivo, ¿no? Que es como no todas tenemos la suerte de poder tener tanto acceso a tantas fotografías, a tantos vídeos, a tantos momentos familiares íntimos, ¿no? Para poder verlos con la distancia y con, bueno, con mucha terapia y con mucho trabajo personal, ¿no? Y con mucha soledad también, ¿no? De hacerte preguntas y de ver vídeos y momentos, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido volver al archivo para ti con esto? A mí ha sido muy divertido en realidad, como los vídeos, sobre todo caseros, son unos vídeos que a mí me divierten mucho, Claro. porque son más divertidos todavía de lo que se ve en la película, ¿no? Sí, hay una cosa que sí que me han preguntado, ¿no? Que es como si hemos tenido que censurar cosas y es como, claro, evidentemente he tenido que censurar 200 millones de culos de la gente, porque en aquella época la gente veía una cámara y enseñaba el culo, y entonces eso lo he tenido que ir cortando. Y son muy divertidos, ¿no? Es muy caóticos, hay partes que habla todo el mundo a la vez. A mí esos vídeos me divierte mucho verlos, creo que a mi familia también, ¿no? Cuando los veíamos juntos, que en la escena, en la peli que estamos haciendo un cine de verano y ponemos colegas, también les puse muchos trozos de esos vídeos. Y como que la sensación, y lo que decían mis tías sobre todo, era como, es que eso era el paraíso, eso era el paraíso, hemos vivido el paraíso, ¿no? Con lo cual es como, da mucho gusto verlo. Es que además esa película me encanta. Es una de mis colegas favoritas. También, sí. De lo de la iglesia, que es que me gusta un montón. Sí, pero como tener esa posibilidad de ver desde fuera cosas que te están pasando y poder analizarlas, no todo el mundo tiene pues esa posibilidad o no toman ese espacio, ¿no? Totalmente, y yo creo que entre el archivo casero, que es mucho para la época, y el archivo público, que es enorme, es verdad que creo que probablemente seamos una de la familia, ¿no? De las personas de este país, por lo menos, que más posibilidad de vernos, ¿sabes? Con todo lo que eso implica. Sí, con todo lo que eso implica, claro, tenemos, ¿no? Claro. Y de ver nuestras diferentes etapas. ¿Cómo se lleva eso? Es muy buena pregunta. Primero como dándose mucho derecho, creo que a ir cambiando en la vida, porque es que es evidente, o sea, yo veo a mis tías, veo a mi madre, ¿no? Y veo cómo han ido cambiando claro que hay algo esencial, ¿no? Que siguen manteniendo, pero en muchas cosas han ido cambiando. Y luego también creo que con mucha, como queriendo mirarse como con cariño, ¿no? Con comprensión. Pero sí, creo que un poco lo que te das cuenta es que uno es el mismo, pero no es el mismo, ¿no? Y van pasando cosas, van tomándose decisiones en la vida también. Pero claro, habría que preguntarle a mi madre y a mis tías, porque creo que no es lo mismo para mí, que tengo 39, que para ellas ya en la década de los 60, claro, ¿sabes? Sí, que la trayectoria es mucho más amplia, sí, y las cosas que te han pasado también son mucho más potentes, sí, ¿no? Y creo que realmente es una de las cosas que, ¿no? Como que les ha llegado de la peli, no solo la historia de mi padre y lo que les toca, sino también verse a ellas mismas, ¿no? Como la oportunidad de verse a ellas mismas y tomar un segundo a decir, wow, ¿no? Mi vida. Mi vida, ¿no? Qué heavy, una película, literal, claro. Sí. Y a ti, en ese proceso de cambio, ¿qué es lo que más ves? Porque claro, nosotros te vemos aquí hoy, ¿no? Yo te veo aquí hoy y veo esa niña de muchos de los vídeos, ¿no? Bueno, y claro, ¿cómo es el cambio? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de ti misma? Yo creo que, no sé si lo que a casi todo, no sé, me quiero imaginar como que a mucha gente le pasa esto, pero
¿no? Cuando me veo de niña y me veo ahora, es como que siento que he perdido cosas, ¿no? Que digo, ay, qué gusto, qué relajación, qué espontaneidad, Sí, hija. qué luz Sí. también, qué inocencia tan bonita, qué curiosidad tan bonita también. Ajá. No sé, es como que me dan ganas como de recuperar cualidades que yo tenía en ese momento. Claro. Ahora también me doy cuenta como de la solidez que te viene con la adultez también, ¿no? Y La conciencia, ¿no? sí, y la fuerza, ¿no? Como... Y la fuerza, como el aplomo. Ujú. Y eso. Y Y eso me gusta. Eso es muy bonito también. Esa es la madurez de estar como en ese lugar, de poder ver y mirar hacia atrás y tener como una visión más completa, ¿no? Mm. Y de todos esos vídeos, ¿hay alguno que nos recordaras? O sea, ¿habías visto casi todo antes de empezar a hacer el documental o no? Es que aparecieron en el último minuto cosas. Vale. Sí que había visto, sobre todo los de los veranos y eso sí. Pero había otra tanda de vídeos que eran más los que está mi padre tocando la guitarra conmigo y cantando con mi tía Rosario, que esos aparecieron... o sea, teníamos un trocito Ujú. del que estaba cantando conmigo que yo había visto, Ujú. pero un trocito muy pequeño y de repente, a punto ya de cerrar el montaje, bueno, cerrando el montaje, de repente un día estaba yo durmiendo en casa de mi madre, me desperté así y de repente digo, en la estantería de enfrente de mi cama, de la casa de mi madre, veo unas cintas de VHS y digo, ¿y eso? Porque claro, casi todo estaba en unas cajas y en otros cajones que no era ahí. Y de repente digo, ¿y eso qué coño es? Y ya cuando fui, de repente veo, Antonio, no sé qué, digo, no me lo puedo creer. A digitalizar. Y todo el mundo arrancándose la piel, en plan, no podemos seguir con el montaje abierto, hay que cerrarlo, no hay dinero para seguir. Claro. Míticas cosas de producción Sí, y es sí. como, lo siento, hay que Lo seguir. siento, mi amor, he Sí. conseguido unas cintitas. Y efectivamente, cuando llegó todo el material, era como, vale, hay que darle un nuevo pensamiento porque apareció más trozo de ese momento de sí, tocar muy la largo, guitarra, de ¿no? hecho, y eso fue increíble de ver. Y luego también de mi padre con mi tía Rosario cantando y componiendo, que eso es para mí de lo más bonito que hemos encontrado, verles a ellos en su proceso creativo. Porque de todos los materiales, ¿quién era la persona que más grababa o de dónde ha salido más Mi tío material? Guillermo. Sí, ¿no? Mi tío Guillermo, el padre de mi prima Elena y de mi primo Guillermo. Sí. Ese era el que estaba todo el día con la cámara. Ese es el que le tenemos que agradecer, ¿no? Es el tío pesado ese que está todo el día con la cámara, pues bendito sea. Bendito sea, vamos. Y luego después habéis seguido grabando, o sea, es decir, ¿se ha mantenido esta cosa o en el momento en el que Guillermo dijo, chiquis, ya no voy a grabaros más? Bueno, ahora ha cambiado. Claro, es que ha cambiado tanto la vida. Ahora tenemos todos una Claro. cámara en el teléfono. Antes había que llevar la High 8 a todos los lados. O sea, tiene bastante más mérito. Pero ahora sí que es verdad que un poco el legado lo ha cogido, ¿no? Como el papel ese lo ha cogido mi tío Pedro Lazaga, Ajá. que claro, también es director Claro. de cine. Entonces, ese es el que ahora mismo hace los vídeos y es el guardián de la memoria, ¿no? Ahora mismo. Porque, claro, esto es súper importante sobre todo para lo que decíamos antes, ¿no? De poder repensarte, poder reencontrarte, poder ver cosas que no veías antes y que eres capaz de ver. Y también me pregunto, que antes hablabas de la soledad, de muchas ausencias, ¿no? De cómo has vivido tú las ausencias a lo largo del tiempo, ¿no? Y que seguramente esas ausencias en momentos clave de la vida, por ejemplo, de tu padre, han ido adquiriendo otro sentido cuando han pasado los años, ¿no? Es decir, que a lo mejor de más joven pues las podías vivir, no sé, con rabia o con cabreo, un poco como algo que indicas un poco también en el docu, pero que luego con el tiempo supongo que han ido tomando otro espacio, ¿no? Otro concepto. Bueno, al principio era muy o sea, me hablas como de cómo he vivido la ausencia de mi padre durante todos estos años. Y sus ausencias también durante su vida, ¿no? Porque no, durante su vida no estuvo tanto, súper ¿no? presente. Uh-huh. Súper presente. Porque es verdad que tus tías sí que hablaban de cómo pues tu abuela desaparecía muchos meses, pero que luego volvía y que había mucha felicidad, Sí. ¿no? El trabajo del artista al final es, pues eso, es un currazo. Sí, tiene eso. En la calle, por la noche, malas Totalmente. horas, viajando, no sé qué. Entonces,
a lo mejor a la gente que está acostumbrada a ver, me imagino, a su padre o a su madre todas las noches, más pronto, más tarde, depende del curro que tengan, no es lo mismo que tu padre no esté 2 semanas y de repente vuelva, ¿no? No, pero también mi familia, o sea, por ejemplo, cuando mis padres se separaron, porque mis padres se separaron cuando yo tenía 3 años y como que tenían un acuerdo súper hippie de que yo podía pedoncear para donde quisiera. Claro. ¿No? Como me compartían como desde... Libremente. Muy libremente, Claro. pero sabiendo también que era mejor que la estructura de la semana para ir al colegio y tal fuera con mi madre y luego el fin de semana mejor con mi padre. Claro. Entonces, en esa estructura, o sea, yo vivía living y si un miércoles mi padre quería venir a recogerme porque lo que fuera, pues genial. O sea, no había ningún problema con eso. Y luego aparte, claro que sí que los dos, o sea, mi madre tenía que curraba en la tele, además, imagínate, en los principios de las privadas, que eso era una locura. El otro día me decía mi madre, es que claro, para cerrar un invitado teníamos que estar en la oficina esperando la llamada de teléfono hasta las 2 de la mañana igual. Y mi padre igual, a veces tenía bolos, promoción, estudio, que el estudio pues ahí se podía tirar un montón de horas porque, bueno, pues si estaban enrollados haciendo el disco, tiraban para adelante. 1000 horas, claro, hasta las 1000. Pero claro, es que yo tengo la familia alrededor. Entonces, en ese sentido, yo jamás me sentí como mucha ausencia porque... Si no estaba con mi madre o con mi padre, estaba con mi abuela Violeta o con ¿sabes? Con mis abuelos, ¿sabes? Con mi yayo, con mi abuela Lola o con también Carmen, que es una figura de la familia muy importante, claro, que nos ha cuidado a todos. Claro. Siempre... O sea, como que había una crianza bastante... Sí. Bastante casi queer, podríamos decir, bueno, ¿no? Como muy abierta, más extensa, ¿no? Sí, más extensa. Entonces... yo no sentía como unas grandes ausencias. No. Lo he sentido más cuando se murió mi padre. Sí que, joder, lidiar con eso fue complicado, ¿no? Para mí como niña fue complicado. Recuerdo como 1 año o 2 años después de que se muriera mi padre. Yo creo que fue al año, que fue cuando volví al colegio después de que se muriera. Claro, llegó el Día del Padre y una parte grande de ese mes era hacer el regalo del Día del Padre. Y me recuerdo estar, vamos, o sea... Destruida, claro. No destruida, pero como... Te lo están recordando todo el rato. No entiendo todos los días, nada, ¿no? ¿sabes? Como ahora tengo que yo pintar, además era como una cosa súper, como una escultura de un caballo, no sé qué, que había echarle betún. Y recuerdo estar haciendo esto y diciendo, what the fuck, ¿para qué estamos haciendo esto? O sea, ¿y para qué estoy haciendo esto? Y como, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Y por qué me obligan? ¿Y qué poca...? ¿Sabes? Yo decía, joder, que me dejen en paz, ¿no? Como, ¿no se han dado cuenta? Entonces, bueno, se lo regalé a mi yayo. Eso sí me acuerdo. Fue como, mamá, ¿qué hago con esto? Pues regálaselo a tu abuelo. Y se lo regalé a mi abuelo. Y entonces, bueno, era amargo. No llegaba yo a romper como al dolor, pero sí que me era amargo. Y luego, pues hasta hoy en día, ¿no? Quiero decir que eso es como el principio de lidiar con su ausencia y hoy en día sí que es más de otra manera. También ahora después de la peli le siento súper presente, entonces es diferente, pero sí que me habría gustado como consultar muchas cosas con él. Ahora por ejemplo, que estoy entendiendo más la conexión que tenía yo con la música a través de él, eso me habría encantado vivirlo. Sí. Claro. Y está viviendo a través de ti, ¿no? Al final, esta idea, ¿no? Y como que hay que afinar a veces un poco dentro del misticismo, que yo soy un poco así, un poco espiritual, como afinar a veces un poco el oído quizá, ¿no? Para poder escuchar o recibir esos mensajes que, bueno, que a lo mejor llegan de una forma no tan evidente como tener una conversación, que ojalá fuera posible una conversación de tú a tú, ¿no? Pero sobre todo creo que la escucha es muy interior, más que no es como que te va a venir de, ¿sabes? De ningún sitio fuera, que también hay gente que es capaz, pero yo lo encuentro más la respuesta dentro, ¿no? En lo que en mí hay de él. Sí, en lo que en mí hay de él. Y luego supongo que crecer, hablábamos mucho de la parte pública y cómo la gente ha formado parte de vuestra vida de una forma como muy natural. Tiene una parte muy positiva y tiene una parte también difícil de gestionar,
que es pues con la pérdida de un padre mientras estás creciendo y con mucho input público o desde fuera, ¿no? Recibir un montón de comentarios de que supongo que cuando eres tan joven, porque cuando eres más mayor, pues bueno, las cosas las puedes a lo mejor colocar de otra forma, ¿no? Pero cuando eres una niña, que te están diciendo cosas de tu padre pues que no te gustan y que son desagradables, enterarte de formas, supongo que a veces no las más adecuadas, de cosas de su vida, ha tenido que también ser como un poco mierda, ¿no? Sí, totalmente. O sea, ha tenido que ser una gestión extra que normalmente nadie tiene que hacer. Bueno, nadie no. Nadie no, pero claro, no a ese nivel, nadie, ¿no? De nadie no. exposición. Porque estas cosas pasan, pero no, como que te van contando que si tu padre o tu madre hizo no sé qué, ¿sabes? Y tienes que lidiar con eso, pero claro, yo creo que no a tan gran escala. Y creo que ahí pues he tenido la suerte de que mi familia ya tenía muchas herramientas para lidiar con esto y mi madre era especialmente dotada y capaz. No, es que tu madre es increíble. Mi madre es increíble. O sea, Escorpio también. Amiga. Y mi padre también, somos los 3 Escorpio. Ah, wow, Sí. no sabía. Sí, sí. La intensidad. Y mi fuerte, Rosario, sí, sí. Todo el mundo. Vamos viendo intensidad. Sí. Otra de las cosas que me gusta precisamente esto que estábamos hablando, que es cómo se trataba y cómo se abordaba el tema de la droga en aquella época, ¿no? Y cómo ha cambiado y aún seguimos trabajando mucho en el estigma, ¿no? De hecho, aquí hace poco la temporada pasada hicimos un programa que hablábamos del chemsex, ¿no? Y nos interesaba también cómo abordar el tema de las drogas desde otro lugar, ¿no? Que públicamente siempre es como una cosa como muy de machacar, de hacer sentir mal a la gente que ha podido utilizar las drogas, como si no nos drogáramos todas de muchas formas, emocionalmente, con el alcohol, con receta, o sea que al final es como querer como separar a la gente cuando estamos todas en el mismo barco, ¿no? Y en ese sentido se habla poco a veces de esta crisis de la heroína que se vivió en aquel momento y en esa época. A mí, que me gusta mucho el cine de Eloy de la Iglesia, me parece que él lo denunciaba y lo contaba muy bien, ¿no? Sobre todo dando visibilidad y poniendo en el centro a las personas que lo vivían en primera persona, que es lo que falta, ¿no? Como con todo. Hablamos del aborto, un grupo de señores. Hablamos de la gente trans y un grupo de personas cis. Nunca es las personas pertinentes que lo viven, que les lo atraviesa. están viviendo, exactamente. Entonces, como en esto creo que también pasa muy, muy parecido, ¿no? De hecho, hay una frase que me gusta mucho que cierra en los créditos del Pico 2, en aquella España de los 80 que no gustaba hablar de este tema porque ya España estaba ya en otra cosa, íbamos para arriba, esto va muy bien y no sé cuántos, que él decía, la España de los 80 no era la España de los héroes, sino la de los heroinómanos, ¿no? Y es como... ¡Wow! ¡Qué frase, tío! O sea, me parece una frase muy potente que indica además muy claramente un posicionamiento político de decir, pongamos el foco donde tiene que estar, ¿no? No intentemos vender como una fantasía de que ahora todo va muy bien y que aquí no pasa nada, vendamos la realidad, ¿no? ¿Y no crees que eso pasa mucho con el tema de la droga siempre? Muchísimo. Sobre todo, creo que pasa mucho que como que se apela todo el rato a la responsabilidad individual, ¿vale? Como de, podrías elegir otro camino, pero eliges ese. Y, ostras, o sea, si les hubiese pasado a 4 personas, a 20 personas, a 100 personas, bueno, pues es algo muy anecdótico, pero es que 1 de cada 500 españoles consumía heroína. ¿Qué está pasando? Claro. O sea, no hay que hacerse unas preguntas un poco más grandes, como de intentar ver toda la pintura. Igual que pasa con el chemsex. O sea... Hablemos de la estructura, ¿no? Pasa algo. Claro. ¿Sabes? Si hay tantos hombres gays en eso, es porque hay una crisis que tiene que ver con cómo relacionarse, ¿sabes? Entre hombres. Y vamos, es que esto lo habláis mucho, ¿no? Sí. O sea, yo con mis colegas lo hablamos mucho, que hay una especie de dificultad para ver cómo... conseguir conectar con el otro de una manera más profunda. Exacto. En el mundo gay y joder, y claro, en realidad es buscar conectar un poco o desconectar.
pero del que por dolor y de lo que decías antes, de la soledad, de la ausencia, Total. del no sentirte parte de una sociedad que no te hace sentir parte porque estás como fuera de ella. Y mira qué bonito, por ejemplo, en Yo Adicto, Ujú. cómo relaciona, ¿no? En esa serie, como al En el final monólogo, ¿no? hay un momento en el que él relaciona que toda su, ¿no? Como su relación con las drogas y con querer, ¿no? Autodestruirse, drogarse, desconectarse, en algún lugar tiene que ver con su homofobia interiorizada claro. hacia él mismo. Entonces, y eso no es un problema individual, eso es un problema social, sistémico. Exacto. O sea, esa homofobia te la ha colocado ahí tu educación en este sistema. Ujú. Porque no es una cosa natural. Ujú. Entonces, o sea, no es una cosa natural que tú tengas eso contra ti mismo y que pienses así de ti porque te atraigan los hombres, ¿no? Exacto. Entonces, hay una parte aprendida que hay mucha gente que te ha ido enseñando, cada una te ha ido poniendo ese cachito para como preparar esta movida, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que en aquel momento algo le pasaba a esa juventud. Ujú. Algo que tenía que ver con algo parecido de sentirse mal con algo que estaba pasando en la España de aquella época. Ujú. Entonces, yo no soy quien para analizarlo, hay antropólogos y sociólogos Claro, mucho mejores claro. que yo, y antropólogas y sociólogas, y creo que No, hay tú que aquí preguntarle a ellos, pero yo me hago las preguntas, ¿sabes? Exacto. O sea, y luego también como una parte también de una crisis de una masculinidad, ¿no? De esta idea de la masculinidad, que yo creo que también en la peli como que se cuenta un poco esto, ¿no? Claro, yo me preguntaba, Antonio era una persona bastante queer también, ¿no? O sea, como que no habitaba Me encantaría que sí. ¿no? Como que no habitaba una masculinidad al uso para la época, ¿no? Sino que era una persona que rompía un poco los moldes de lo que venía de la familia. Creo que era un hombre muy sensible dentro de que era un hombre cis, era un hombre, pienso que hetero, Ujú. Aunque no sé si era bisexual, Ujú. me habría gustado preguntárselo. Y creo que era un hombre muy, muy sensible dentro de que había tenido una educación como todos los hombres de aquella época, pero claro, era poeta, ¿no? No es lo mismo. Y creo que no tenía miedo, por ejemplo, a demostrarse cariño con otros hombres, cis, con sus amigos. Sí, que vemos ahí como Sí, que se besan y como... sí, Sí, sí. sí. Es que era un hombre muy cariñoso. Creo que en algún lugar habría sido muy interesante ver su machismo, porque seguro que lo tenía, pero creo que, según mi madre, ella siempre se sintió muy en un lugar de igual a igual con Ujú. él. Creo que era un hombre como con otros valores, que no eran los que abundaban en la época. Claro. No sé qué tal habría, ¿sabes? Creo que habríamos tenido unas conversaciones súper interesantes, Sí. ¿no? Desde mi queerismo, creo que habría sido muy... Me habría encantado no haberme perdido eso, ¿sabes? Y luego, claro, o sea, muy en contraposición, o sea, ahora lo vemos con la distancia y tú ves la figura de tu padre y dices, joder, es una persona muy moderna, que la lees en un código que podría estar bastante actual, ¿no? Pero claro, es que hay que ponerlo en el contexto de la época, ¿no? En el No, que, claro. como se explica además muy bien en el documental, el impacto que tiene, por ejemplo, que él tenga que ir a la mili, esta idea de los hombres como poco emocionales, ¿no? Esta búsqueda siempre de el hombre sensible, claro, es que como es tan sensible, ¿no? Como también la justificación de ese contacto con las drogas o demás por una sensación de sensibilidad, ¿no? Y como la falta de contexto de la época de decir, es que dejabais que los hombres fueran otra cosa que no fuera la idea de hombre que había en la época. Totalmente. Pues tampoco, ¿no? Yo creo que no. Aparte tenía una mezcla, alguien me habló de esto el otro día, tenía una mezcla que parece que son dos cosas que no podían ir juntas, pero pueden ir, que es ser sensible y salvaje. Uh-huh. ¿No? Porque luego, esto. Eso es bonito, ¿verdad? Porque luego él era muy salvaje. Pero es que tú eres muy así también, ¿eh? Un Yo poco. creo. Un poco sí. O más salvaje que sensible. No, yo creo que eres... Yo creo que soy más sensible que salvaje. Sí, ¿no? Tengo más pinta de salvaje que la realidad. Pero sí, yo creo que tenía una mezcla de las dos cosas, ¿no? Era alguien que se podía coger y subir a un árbol a pulso y luego tirarse por un acantilado y coger y tocarle el culo a mi madre y comérsela.
pero que luego hacía un poema o escribía una canción o me enseñaba a mí cómo funcionaba, ¿no? Como... o me acuerdo una vez que me empezó a salir conjuntivitis y me escogí una gafa, me hizo como un parche con la gafa, ¿no? Y tenía una sensibilidad para cuidar también preciosa. Claro. Entonces... O sea, todas locas con Antonio, vamos, básicamente. Sí, yo creo que tiene una mezcla para las hetero. Es en plan, es caos seguro, o sea, vamos, acabas... Totalmente. 100%. Totalmente, sí, la verdad que sí. Pero bueno, sí, yo creo que es verdad que ese tipo de masculinidad, ¿no? De repente en un sistema disciplinario como el servicio militar, es muy contraproducente. Claro, como un retrato de un tío que visto con el tiempo, no hay muchos hombres que en la época dijeran, es que la mili me ha jodido, me está jodiendo la vida, No. me está metiendo en problemas porque no me está dejando habitar mi espacio natural, me estás obligando a ir por un camino en el que yo no quiero estar. Totalmente. Y aparte, ¿no? Estaba pensando ahora también en la canción de Juan el Golosina. Hostia, es que esto lo hablaba, ¿no? Con mi familia queer, lo hablábamos sobre mi padre y decíamos, qué fuerte, es que era un hombre cis hetero en los 90 que le hizo una canción homenaje a la libertad de una marica, ¿sabes? Maravillosa. Que tuvo una vida difícil, ¿sabes? Sí, que la sigue, o sea, ahí sigue Juanito, o sea, y esa canción a mí me flipa que era, porque claro, a mí la gente viene y me dice que cuál es su canción favorita, cuál tal. Esa canción, te juro por Dios, que es la canción favorita de la infancia de muchísima gente, cisetero también, y que porque la iban escuchando en el coche con sus padres, fíjate, colega. Y yo, o sea, eso me da muchísimo orgullo. Claro. Sí. Es precioso. Y me encanta el como, ¡buah! Qué carambola, ¿sabes? Tan bonita. De la vida, sí, ¿no? Igual que hay otra parte que me gusta mucho cuando estamos destripando muchas cosas, pero bueno, el documental tiene infinidad de movidas. Esta idea también de romper moldes de cuando en este momento en el que cuentan cómo se colaban en las piscinas, sí, no sé qué, y luego decían, gitanos, fuera, no sé qué, ¿no? Como esta idea de como que hay una cosa mucho en tu familia como que rompe muchos estándares o estas carambolas que dices que te revientan la cabeza y que son muy refrescantes y que por eso yo creo que como que la gente cuando viene desde un lugar tan auténtico es que es difícil que no empatices con una familia como la vuestra, ¿no? Sí, creo que hay algo como que pese a todo lo que nos ha ido pasando no hemos dejado de estar conectados y en conexión con nuestras raíces, claro, con lo que somos más allá de lo que nos ha ido pasando materialmente, ¿sabes? Creo que eso también está en mi padre y en muchas entrevistas, ¿no? En las que él se empeñó, aparte, como en no desconectarse de eso, ¿no? En seguir teniendo relación con la gente, no sé, que iba al día, ¿no? Y que estaba sobreviviendo y tenía colegas que tenían ese perfil. Entonces, creo que eso es algo que también como que nos acerca, nos sigue acercando a la gente y por eso también se nos percibe como o despertamos esa simpatía, ¿no? En mucha gente. No sé si has podido ver la película de Carla Simón, Romería. No, vale, la tengo que ver. Tarea pendiente. Bueno, la vamos a ver. Pero básicamente me gusta mucho en Romería como ella pues viene a revisitar la figura de dos pares que no tuvo la posibilidad de conocer a través de, bueno, ha sido una trilogía de películas y demás, ¿no? Pero en Romería como que habla mucho y en las entrevistas que he visto, pues Carla comenta esta idea de la memoria, ¿no? Como una cosa también como construida, ¿no? Que también te lo permite el cine, ¿no? Como en el caso del docu. Entonces, como tú has accedido a la memoria de tu padre o a la figura de tu padre a través de tu experiencia en primera persona, porque tú sí la tuviste, pero luego lo has ido complementando con un montón de cosas que te habrá ido diciendo uno, otra, no sé qué, vídeos, Entonces, al final, como esta cosa de que la memoria es un poco, o la idea o la imagen es un poco la que tú quieras, ¿no? O sea, que hay un punto que dice Carla que a mí me gusta mucho, que es como
nada es verdad, porque al final todo el mundo te está contando versiones de lo que era su experiencia de esa persona. Entonces tú a lo mejor también a través de la peli, mística así intensa yo aquí de nuevo, pero como que te puedes construir la imagen de lo que tú consideras que es tu padre para ti, ¿no? Sí, pero yo sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero a mí este tema de la verdad, ¿no? Ujú. De qué es verdad, Sí. le echo muchos pensamientos, ¿no? Sí, ¿no? Es algo que me gusta reflexionar. Ujú. Y yo creo que nada es verdad, pero todo es verdad Ujú. Claro. también. Todo, pero tampoco todo, porque realmente hay mentiras. Y Claro. es un momento ahora peligroso para decir eso, porque ¿no? Con tanta gente que te quiere vender un sentimiento como una verdad absoluta, pues eso es peligroso. Yo creo que hay hechos, y los hechos, las cosas que ocurrieron, ¿no? Sí. Y hay verdades absolutas dentro de eso. Luego están percepciones de cómo pasó, por qué pasó. Y creo que eso sí que son verdades más subjetivas, pero que la gran verdad también comprende esas verdades subjetivas ¿no? que forman, que son las diferentes vivencias y prismas con los que se vivieron esos acontecimientos. Yo creo que para hacer un perfil, un retrato, para intentar comprender, ¿no? Abarcar la experiencia de un acontecimiento, hay que tener en cuenta más de un punto de vista. Obvio. ¿No? Y cuantos más, mejor. Ujú. Y yo creo que, por ejemplo, en este retrato de mi padre, yo he intentado ir a por todos los puntos de vista que he podido y tal. Había algunas cosas que no han salido. Creo que si siguiésemos haciéndole preguntas a más gente, se seguiría completando el retrato. Pero a mí me parece que me ha dado una... No sé si he encontrado como la verdad, ¿no? Como así. No creo que se pueda encontrar, pero sí que he tenido una noción de quién era él. Una noción bastante más completa de lo que yo había tenido hasta ahora, ¿no? Y creo que quien vea el documental también lo va a tener, una sensación. Y yo para mí no era tan importante como tener como el retrato como absolutamente verídico, como de alguna manera reavivarlo, reanimarlo, reexperienciarlo, ¿sabes? Y creo que eso sí que va más allá como de lo racional, ¿no? Creo que también cada persona que vea la película tendrá una experiencia. Obvio, claro. Y lo verá de una manera. No solo ya cada persona que ha contado cuenta una cosa, sino que cada uno lo experiencia a su manera. Y todo eso es la verdad también. Es la verdad también, claro, que es como cada una tenemos una verdad, hay una verdad conjunta, no sé, hay una verdad construida, hay una verdad que es, no sé, es muy interesante este tema, me parece A mí guay. es que el tema de la verdad me obsesiona como artista. Claro, porque la verdad es un tema muy, muy guay porque la verdad también puede ser diferente y a la vez no, es como, no sé, es un tema como muy, muy filosófico. Y se va completando. Y se van completando, sí. Y a la Se vez va desclasificando, ¿no? Sí, Un poco. y a la vez hay un punto también de... Es tan importante la verdad. O sea, hay un punto de que yo me pregunto, ¿no? Que creo que también era un poco lo que quería decir Carla en alguna de sus conversaciones, ¿no? ¿Es tan importante la verdad? O... Yo para mí sí. Para ti sí, claro. Para mí sí. ¿Es tan importante la verdad absoluta de lo que fue? ¿Somos capaces de controlarla? ¿O, Es que o no, siempre hay una versión construida de esa verdad, ¿no? no Que no... creo que haya una verdad absoluta, Claro. pero sí que creo que las verdades útiles, hay verdades útiles, y que esas son las que nos merecen la pena. O sea, creo que en algún lugar, por ejemplo, estoy segura que Romería cuenta alguna verdad. Claro. Y que Flores para Antonio cuenta alguna verdad. No significa que una verdad anule otra. Exacto. Ni que, ¿no? Es como Sí. que vaya a haber una única verdad, porque entonces viviríamos en un dogma y en una dictadura y todo sería fatal. Entonces creo que lo bonito es tratar de ser honesto, ¿no? Tratar de hacer relatos honestos, que no tienen por qué ser verdades absolutas, con que sean verdaderos.
yo creo que se sientan verdaderos y como que conmuevan también, ¿no? Hay algo como conmovedor en cuanto algo es de verdad o algo es auténtico, no sé si de verdad o auténtico, hay algo como humano que te conmueve y yo creo que eso sí que mueve como mucho la verdad. ¿Crees que también hay una parte de, por ejemplo, incomprendida de la figura de tu padre que por la época, ¿no? Ahora que hablamos todo el rato de salud mental y de no sé qué, hay una parte incomprendida de que hay muchas personas que conviven con una adicción que seguramente si fuera tratada, como bien decías también en la serie de Yo Adicto, de Javi Giner, hay temas psicológicos que no se abordaban correctamente y que derivaban evidentemente en Pero vamos, adicciones. y Y neurodivergencias, neurodivergencias, claro. absolutamente. O sea, pero totalmente. Mi madre no para de decir que mi padre era hiperactivo. De hecho, creo que hay un psiquiatra con una de las veces que fueron a alguna clínica de desintoxicación que ya se lo diagnosticó, Claro, que era una persona hiperactiva, que probablemente tenía un TDAH. claro. Entonces, Es como una ¿sabes? invisibilidad que solo se habla Bueno, muchas algo que no se veces. tenía en cuenta Claro, en el momento y claro. que te parecía algo que no, ¿sabes? Como, bueno, vale, pues ahora me han dicho esto, pues genial, ¿no? genial. Pero ahora sabemos que eso es una condición que, bueno, pues que con el sistema a veces choca mucho, que se puede cuidar, que hay maneras de vivir un poco más... Estable o regulado. sí, yo tengo sospechas de que yo también lo tengo. De hecho, ahora me quiero hacer las pruebas. Lo que pasa es que yo creo que soy más inatenta que hiperactiva, pero... Yo igual. A mí no es que pretenda hacer nada con eso a nivel medicación, por ejemplo, pero saberlo y tener conciencia de ello ya me aliviaría muchísimo, porque podría buscar información de cómo tener una vida más, ¿no? Como llevarlo mejor, ¿no? Exacto. Entenderte mejor y entender también Claro. por qué tomas según qué decisiones. Y explicarme mejor. Y explicarte mejor Y para que los decir, demás espera un también te momento, igual entiendan. hago cosas raras, que Exacto. a ti no te parecen raras, pero en realidad no son raras, es que son de otra manera. Es que funciono así, Sí, exactamente. Simplemente que yo funciono así. Luego, es verdad que también hemos hablado mucho del tema de las drogas, que yo creo que para ti ha sido importante como desmitificar con el documental, ¿no? También y como de alguna forma homenajear, que yo creo que es importante homenajear a la gente que ha vivido y que vive todas, lo repito, todas, porque al final es que todas estamos en esto, ¿no? ¿Cómo es tu relación o cómo es tu relación con el mundo de las drogas en este momento? Porque es verdad que hay como muchas lealtades también que vivimos con la familia, ¿no? Y esto, bueno, se trabaja mucho en terapia de o por oposición o por similitud, no dejamos de estar homenajeando siempre a nuestras figuras como importantes de nuestra vida, ¿no? Y también yo pues comparto gente que ha perdido a gente a través de las drogas y demás, y siempre hay como muchos sentimientos. O sea, ¿cómo es tu sentimiento actualmente con este tema o con la gente que te rodea? Porque vivimos también en un mundo, en el mundo del entretenimiento y demás, que no nos podemos engañar. Hay un montón de drogas, está muy normalizado, todas en mayor o menor medida tenemos acceso y podemos probar o no, que luego también hay otro debate de las drogas, hay una problemática cuando se convierte en problemática, pero hay una cosa que no tiene por qué ser problemática cuando hay una conciencia y cuando hay una elección consciente, ¿no? Que se habla muy poco de eso también, ¿no? Por supuesto. Nunca les he demonizado para nada. No, mi madre me educó mucho en que es una herramienta y, ¿no? Cómo se puede, pues para recreativa, o sea, de manera recreativa, también de manera médica y terapéutica. terapéutica, pero que es una herramienta que también entraña unos peligros, pero vamos, nunca las demonizo ni las he demonizado para nada, no es como que tenga aversión para nada. No, luego tampoco las he romantizado. No siento que para mí sean, o sea, entiendo los peligros que entrañan. He tenido amigas y amigos con problemas en este sentido y parejas. Y he tenido que también como entender cómo poder y hasta dónde poder ayudar a alguien que de verdad está teniendo problemas con el consumo de drogas, pero no lo he juzgado tampoco como el peor problema de la existencia. Me parece un problema más de los que se pueden tener en esta vida. Y luego yo como usuaria pues lo he hecho de manera
ocasional, muy ocasional. No lo he probado todo, no me hace falta. Y lo hago de manera muy, muy ocasional, pero vamos, o sea, soy una persona que puedo salir de fiesta perfectamente sin drogarme, vamos, y sin beber alcohol, ¿eh? O sea, Exacto. de hecho, tuve una época muy mítica de mi vida cuando era más joven, de jovencita, cuando empecé a salir. Es verdad que tardé en atreverme a probar porque le tenía mucho respeto. Obvio. Pero siempre encontré buenas amigas y amigos con quien acompañarme, ¿no? Para hacerlo de manera segura y que no no tener como una mala experiencia y podérmelo pasar bien. Uh-huh. Parezco un poco mi abuela, ¿no? Con y método. Tú eres de repente tú eres el loco de la colina. Ojalá, ojalá. Ojalá. Pero bueno, sí, con método y con amigas y con información. Y ahora hay un montón de información. Exacto. Energy Control, buenísima página de información. Energy Control, buenísima página. Chicas, os tenéis que informar, porque a mí lo que no me gusta es romantizar la idea de que la gente no toma drogas o de que no hablemos de las drogas con naturalidad, porque eso es gran parte del problema de a veces una pandemia silenciosa, yo siento. ¿No crees que vivimos un poco en una pandemia silenciosa alrededor del tema de las drogas? Precisamente porque no se habla de ella. Sí que estoy preocupada por la deriva esta que hemos hablado antes, ¿no? Del chemsex y todo esto. Sí, además, de verdad, sobre todo estoy preocupada por mis amigas maricas más que por nadie. Porque sí que siento que ahí está pegando ahora mismo fuerte y me preocupa. Porque... Y luego hablamos del silencio del chemsex, pero también hay un alto consumo entre mujeres jóvenes, las benzodiazepinas. Ah, bueno, y también estoy muy preocupada porque todo el mundo se esté medicando con antidepresivos y ansiolíticos, pero no creo que haya... Fíjate, lo que me da más impresión es que me pregunto si hay una medicalización. Sí, o realmente es que no estamos bien. Claro. Y necesitamos ayuda. Exacto. Por esto, cuando escuchamos a Marian Rojas, un besito Marian Rojas si nos está escuchando, decir estas cosas de hay que abrazarse más, hay que no sé qué, no sé cuántos, se obvia, como bien decías antes, que existe una estructura que nos machaca y nos invita a decir, tú medícate para funcionar en la vida, para trabajar, para hacer tus horitas y luego a tu casa y ya está, ¿no? Entonces, como que de nuevo, con el tema de las drogas pasa como que nos focalizamos solamente en unas drogas recreativas o un determinado tipo de drogas, pero no hablamos del problema estructural, que al final es de lo que tenemos que hablar, ¿no? Absolutamente. De lo estructural, y no meterte con una persona que decide drogarse de vez en cuando para disfrutar conscientemente y sin que eso sea un problema. Ahí no está el problema. No, claro que no. El problema está en otro lugar. También, yo qué sé, en lo normalizado, o sea, yo bebo alcohol, me bebo una cerveza de vez en cuando. Todas las semanas me bebo alguna cerveza, seguramente. Eso no está bien. Quiero decir, claro. Si nos ponemos a mirar la salud, eso no está bien. Pero bueno, vivimos en una sociedad que tiene el alcohol totalmente normalizado, siendo algo que realmente es dañino también para el cuerpo. Y bueno, pues lo puedes hacer con más conciencia, con menos conciencia. Yo lo tengo bastante conciencia, pero es como, ay, ¿qué le voy a hacer? Es que no, o sea, para sostener, para relajarme, para tal, ahora mismo lo necesito. ¿Es sano? No. Pero es que esta vida loca que vivimos de tener que producir y de tener que, yo qué sé, ¿no? De la velocidad a la que vivimos, la desconexión, el individualismo, o sea, podría hacer una lista muy larga de cosas, no es sano tampoco. ¿Quién lo aguanta? ¿Cómo lo aguantamos? Pues yo, claro, yo a veces cuando piensas en la vida que tenemos, cariño, ¿cómo no nos vamos a drogar? ¿Cómo te explico? ¿Cómo no vamos a hacer según qué cosas en la vida en la que tenemos? Entonces dejemos de poner el foco en la individualidad y en la responsabilidad a veces individual y hablemos del sistema que nos oprime para que tengamos que tener determinadas salidas, ¿no? Es como creo que hay que a veces cambiar el foco. Bueno, ¿y qué te hace sentir bien para no? Es como que las drogas son un parche, siempre, para cosas, ¿no? Una herramienta que te ayuda un poco para algo, pero guau, ¿cómo poder tener eso con otras maneras, ¿no? Por otros caminos, que yo creo que es importante. Y luego,
toda la parte social, digamos, que implica el hecho de que, por ejemplo, muchas personas públicas y sobre todo las personas pues que habéis vivido, pues eso, siempre pues muy comentadas, se viven muchos momentos vitales, ¿no? Y muchos temas también mentales que obviamente muchas vivimos, pero las vivimos en una mayor tranquilidad porque no tenemos una cámara delante, ¿no? ¿Y qué responsabilidad crees que tenemos como sociedad? Por ejemplo, pienso, yo que sé, en casos como el de Verónica Forqué, con todo lo que pasó en MasterChef, ¿no? Con esta parte pública de mostrar un lado o un momento tuyo que es malo, que no estás pasando un buen momento, como todas no pasamos buenos momentos, pero de repente hay malos momentos que están siendo públicos, comentados, cebados y demás, ¿no? O sea, como qué responsabilidad tenemos también, yo creo que la gente, y lo veo mucho en las redes, ¿no? Cuando pasan cosas o la gente está pasando momentos complicados, de no meter ahí mierda y meter caña a la gente, ¿no? Es complicado, sí. Yo lo que veo, por ejemplo, es que se parece mucho, o sea, que esto pasa a nivel, no, esto es como a nivel más grande, pero yo creo que pasa a nivel más pequeño y no sé si todo el mundo, pero sé que mucha gente ha tenido alrededor pues personas que igual están sufriendo psíquicamente muchísimo y de repente pues la opción de suicidarse es una opción para ellos muy plausible, pero no lo saben, Claro. el entorno. Ujú. Y creo que con la gente popular es como todavía más fuerte porque es como que lo estás viendo, mucha gente a la vez lo está viendo en público y en directo, pero creo que eso ahora mismo en la sociedad pasa también a nivel más pequeño y algo que impresiona mucho es la soledad que se puede sentir incluso estando rodeado de gente y no como que no encuentres apoyos, que no encuentres y que no sepamos tampoco las personas que estamos alrededor de esas otras personas cómo se hace para ¿no? para ayudar. Para sostener, acompañar, Sí. ayudar si es que puedes, porque a veces no es Sí. ayudar, es simplemente estar. Y también porque estamos muy educados en el masking todos, ¿no? Como en Todo va bien, ¿qué tal, tía? tapar. Todo genial, tía, Claro. guau, voy a full, no ¿No? sé Y cuánta qué. gente no ves su perfil de Instagram, que es todo increíble, feliz, guau, 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 pero tú les conoces íntimamente y dices, si estás hecho polvo. Esto, que fíjate, ahora creo que es más fácil entender esto que puede pasar, ¿no? A nivel como gente popular, gracias al Instagram y todo eso, porque ahora ya todo el mundo tiene más o menos una sensación y una experiencia de cómo se puede sentir eso, ¿sabes? Ujú. De tener una cara al público, que recibas opinión de fuera, que, ¿no? Y estar dentro necesitando ayuda. Ujú. Esto yo creo que ahora es más accesible Más imaginarlo. accesible. Sí, como entender esa parte de Sí. lo público versus lo privado, Sí. ¿no? Ahora hay otra cosa diferente que también, en cuanto a la pregunta que has hecho, ¿no? Como el sufrimiento psíquico, ¿no? De ser una persona conocida. Eso va por un lado. Luego, por otro, diría también lo que tiene que ver con ser actriz o actor. Ujú. Que creo que es otra conversación interesante, ¿no? Y que realmente creo que es, o sea, tenemos como que ¿sabes? Los intérpretes tenemos más herramientas para llevar mejor según qué cosas, porque si hemos ahondado y tal, las tenemos, pero por otro lado somos muchísimo más vulnerables y nos tenemos que estar todo el rato relacionando con realidades muy, muy fuertes, ¿no? Y el otro día hablaba con una amiga enfermera que aparte se está haciendo perito ahora y entonces como hablábamos de las enfermedades que se tienen en las diferentes profesiones, ¿no? Ujú. Porque son enfermedades laborales por estar en esa profesión. Sí. Y yo decía, poco se está investigando a nivel psicológico, incluso a nivel físico, qué tal las actrices y los actores, porque vivimos 17 vidas en una. Y eso que yo creo que tiene, que no sé cuánto nos deteriora, porque realmente es agotador a veces, Claro, ¿sabes? según el papel que estés haciendo, yo pienso en una representación de una obra dura. Hace poco vi una peli maravillosa que también la recomiendo,
Función de Noche, de Lola Herrera, que es también como una especie como entre documental, película de ficción y tal y cual, en la que ella se expone mucho vitalmente. Buenísima, sí. Y representa la obra de 5 horas con Mario, es como una mezcla entre eso, documental y peli. Y dices, una persona que se enfrenta a un monólogo como 5 horas con Mario constantemente en el teatro, tu cuerpo no entiende que es verdad y que es mentira. O sea, me pregunto si nos da más vida o nos la quita. Exacto. ¿Sabes? Porque también cabe la respuesta de que nos dé más vida, porque al final está recibiendo mucha energía del público, pasan cosas, ¿no? Sí. Buenas como hormonalmente, te diría, Sí. pero bueno, no sé cuánto desgaste también por otro lado hay. No sé, que alguien haga el estudio, por favor. Sí. Lo necesito. Hombre, yo veía el otro día un TikTok, porque ahora todo es TikTok, claro. Una chica que explicaba precisamente eso, ¿no? Que cuando tienes como muchos pensamientos intrusivos, si tú te empiezas a hablar bien, tu cerebro no termina de identificar... o sea, tu cerebro cree lo que tú digas y que tú repitas muchas veces. Entonces, si tú repites una obra de teatro, por mucho que tú entiendas que es un acting, eso tiene claramente un impacto sobre tu emoción totalmente, y tu físico. Y las células espejo y todo este asunto, o sea, las neuronas espejo y todo este asunto que parece ser que, por ejemplo, cuando actuamos, los actores y usamos la imaginación, el cerebro no sabe distinguir entre la realidad y la ficción, y claro, todo tu cuerpo se pone, ¿no? Empiezan a funcionarte las cosas, ¿no? Hormonalmente, estés, tal, claro, como si fuesen como si estuviese pasando de verdad. Entonces, claro, es someter al cuerpo a un estrés que tú lo enciendes y lo apagas, pero al final lo estás haciendo, ¿no? Exacto. Pues ahí lo dejamos como ideas para próximas investigaciones. Sí, próximos invitados. Exacto, próximos igual invitados. Igual hay alguien que sabe igual hay responder. alguien que nos escriban, que nos dejen un mensajito. Oye, te iba a decir, para terminar, ¿qué es lo que crees o en qué momento estás ahora con todo el proceso que has vivido con la peli, con todo, a nivel personal y demás? ¿Con qué pregunta estás ahora personalmente? Estoy en una especie de renacimiento. Sí, estoy como en un renacimiento, estoy alegre, estoy contenta, siento que me quita mucho peso de encima y estoy como cambiando hacia una nueva manera de estar, que creo que pues, tiene pinta de que voy a ser un poco más libre, un poco más relajada y sí, y un poco más en como si hubiese hecho una tarea que tenía yo pendiente y ya me quedaba a gusto. ¿Hay algo que crees que...? Y también un poco perdida. Obvio, eso siempre. Pero, como por no decirlo justo, todo en positivo, pero un poco perdida, porque ¿ahora qué? ¿No? Ahora ya he hecho esto, pues ahora ¿qué? ¿Cuál es mi siguiente misión en la vida? Pues no lo sé. Pero también pudiendo como disfrutar de la incertidumbre. Pues os dejamos con esta incertidumbre, que la incertidumbre es una jodienda, yo lo paso fatal, pero la incertidumbre forma parte de la vida. Así que, ¿qué es lo nuevo de Alba? Pues lo vamos a ir viendo. ¿Y qué es lo nuevo de cada una de nosotras? Pues lo vamos a ir viendo. Sí, día totalmente. a día, chica. Muchas gracias, Alba. Un besito. Gracias a ti.